no todos pudieron iniciar el ciclo escolar. De 26 millones de alumnos de educación básica en el país, más de 6 millones se quedaron fuera, no por llegar tarde o por no llevar los útiles necesarios, sino porque sus maestros no se presentaron. Así como sus maestros prefirieron ir a las calles a protestar contra la reforma educativa y a hacer paro, muchos más sí están cumpliendo con su labor de enseñar en 15,000 planteles. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, cumplió su amenaza. Dejó sin clases a alumnos de Michoacán, Oaxaca y Guerrero y suspendió actividades en al menos 20 entidades del país. Dicen que se manifiestan porque están en contra de la reforma educativa, ya que afecta no solo a los trabajadores, sino a los propios alumnos y padres de familia. Integrantes de la CENTE aseguraron que en los próximos días habrá aún más movilizaciones. Y de nuevo su centro de operaciones y de caos, la Ciudad de México. En las afueras de San Lázaro, del Senado y principales vías de la capital. Se prevé que en toda la semana continúen las protestas. Las manifestaciones de los maestros disidentes fueron el contraste de lo que ocurrió en el municipio de Xochitepec, en Morelos. Ahí el presidente Enrique Peña Nieto dio inicio al ciclo escolar 2013-2014. Hoy anuncio que el gobierno de la República está decidido a emprender una revisión a fondo del financiamiento de la educación pública, derivado de la descentralización educativa de 1993. La federalización del pago de los maestros y las insuficientes transferencias de recursos federales han debilitado las finanzas estatales y acentuado importantes inequidades entre las entidades federativas. Por estas razones, en las próximas semanas, en el marco de la reforma hacendaria, presentaré un conjunto de iniciativas de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Educación para corregir esta situación. Por su parte, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, Juan Díaz de la Torre, quien estuvo también en el evento, aseguró que los integrantes del sindicato se suman a la propuesta del Ejecutivo Federal por una mejora educativa y rechazan a aquellos que dejen sin clases a miles de alumnos. De los estados más afectados por el paro está Michoacán. Ahí la sección 18 de la CENTE dejó sin clases a más de 11,000 niños. De continuarse, afectaría a más de 700,000 alumnos de educación básica y a 9,000 escuelas en la entidad. De acuerdo con la Secretaría de Educación Estatal, en esa entidad se reportó un inicio de clases de manera normal, incluso en la zona de Tierra Caliente, considerada de conflicto por la presencia de grupos de autodefensa y la presencia del crimen organizado. Y es que el domingo pasado algunos integrantes de la CENTE pidieron la liberación de 45 integrantes del grupo de autodefensa de Aquila, quienes son acusados por la PGR de delincuencia organizada. Alrededor de 70 vecinos, entre ellos maestros de la sección 18 de Michoacán, exigieron una explicación de la detención ocurrida el 14 de agosto pasado. 5 familiares de los detenidos subieron al escenario de la asamblea que realizaban para dar a conocer el caso y solicitaron una mesa de diálogo con Gobernación. Mientras tanto, en Oaxaca, la sección 22 de la coordinadora también iniciaba sus movilizaciones. Ahí dejaron sin clases a 1,300,000 estudiantes de nivel básico. Incluso anunciaron que los 74,000 maestros pertenecientes a la coordinadora se trasladarán al Distrito Federal para intensificar sus protestas. El magisterio disidente oaxaqueño inició sus acciones en Chalco con la toma de la caseta de cobro en una de las entradas de la capital mexicana. Y en Tabasco, maestros también se pronunciaron por el paro indefinido, paro que afectó a más de 500,000 alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior. Ahí los protagonistas no fueron los integrantes de la coordinadora, sino del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México. Los sindicatos exigieron la renuncia del titular de Educación Estatal, Rodolfo Lara Lagunas. El gobierno local calificó de ilegal el paro, por lo que dijo que procederá legalmente contra los directores de las escuelas que no abrieron sus aulas. Mientras en el DF se previó que los disidentes suspendan sus actividades a partir del miércoles 21 de agosto. Ese día será el arranque del primer periodo extraordinario en el Congreso. Los disidentes de Guerrero y Chiapas también continuarán con sus movilizaciones esta semana. La sección 14 guerrerense enviará a más docentes a la capital del país. Además del paro en Michoacán y Oaxaca, los inconformes crecerán el plantón en el Zócalo capitalino, mismo que mantiene ocupado desde la semana pasada.
un paro laboral en contra de la reforma educativa y al que suman también consignas contra la energética. Mientras Morena y Andrés Manuel López Obrador anuncian manifestaciones simultáneas con las de estas organizaciones, los analistas coinciden. El problema es el uso de la violencia en ello, desde la violencia armada en estados como Guerrero, con grupos que según las autoridades están ligados al ERPI, hasta los maestros de la coordinadora donde conviven, literalmente, todo tipo de personajes, incluyendo los ligados al EPR por una parte y a grupos tan oscuros como los que manipulan los templarios y la tuta, como sucede con las autodefensas de Aquila. En esto pareciera que todo se vale.